Recibir palabra de Dios. Es muy importante que nosotros siempre recibamos palabra de Dios. Sin embargo, esa expresión, palabra de Dios, la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y en nombre de la palabra de Dios, muchas cosas terribles incluso se han hecho o se han dicho. Por eso uno tiene que estar muy seguro de que es Dios el que le está hablando. No falta el sinvergüenza que por ahí dijo: mire, Dios me dijo, Dios me mostró que usted va a ser mi esposa. Yo no sé, Dios me habló y me dijo que usted va a ser mi esposa. La más hermosa de la iglesia, espectacular, que todos la voltean a mirar. Dios me mostró que tú vas a ser mi esposa. Y ella le responde: bueno, ¿y Dios no te mostró que ya estoy casada, que ya tengo hijos, que estoy felizmente unida a un hombre? Y en nombre precisamente de la palabra de Dios se han cometido muchos errores, pero también muchos aciertos cuando es verdaderamente la palabra de Dios. Y nosotros entendemos que nuestra Biblia es llamada la palabra de Dios. Uno sabe que para acercarse cada vez más a la verdad, irremediablemente necesita profundizar en las Escrituras. Para muchos es un libro decorativo, para muchos es un libro muy grande y muy bonito, lleno de polvo, que nunca leemos. Para otros es una aplicación en el celular, y para otros sencillamente es un enemigo ajeno. Es un enemigo extraño porque muchas personas desafortunadamente no comprenden el poder, la riqueza de la grandeza de Dios. Yo me acuerdo cuando, siendo apenas un jovencito de 12, 13 años, empecé a leer la Biblia. Yo me acuerdo que me miraban extraño en la casa, y eso que empiezan a poner apodos y empiezan a decir y a mencionar cosas. Nunca se extrañaron por los videojuegos que yo tenía. Había un juego que se llama Mortal Kombat. ¿Sí? ¿Cuántos aquí jugaron Mortal Kombat? Ya población de riesgo, pilas, ya la vacuna. Mortal Kombat era un juego, yo pasaba horas enteras sacándole esqueletos a la gente, sacándole los ojos, cortando cabezas. Y nunca nadie me dijo: oiga, ¿qué videojuego tan mala influencia? Pero un día empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a leer la Biblia y se veía con sospecha. Pero quiero en esta oportunidad recordar que efectivamente la palabra de Dios, tal como lo vamos a ver, es peligrosa porque produce cosas que la gente muchas veces no soporta, muchas veces no resiste. Pero eso es bueno. Tal como vamos a ver, es necesario que nosotros nos adentremos en la palabra de Dios. Más que un libro, es una carta perfecta de amor. Pero en ese sentido de lo que significa la palabra de Dios, vamos a recordar que la palabra de Dios siempre produce gloria. Siempre que usted escucha, siempre que usted recibe, siempre que usted cree la verdadera palabra de Dios, es imposible ser la misma persona. Es imposible, una vez fuiste confrontado a la verdad escritural, es imposible quedarse inmutable, quedarse quieto, quedarse inamovible, porque la palabra de Dios siempre produce gloria. Hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿No le parece tremendo? Ese poder tan precioso que hay en el Señor. Pero quiero que nos adentremos un poco más en lo que la Biblia menciona sobre la palabra de Dios, sobre las palabras que Dios habla. Isaías 55, versos 10 y 11. Esta es una imagen preciosa de lo que somos nosotros y de lo que significa para nuestro corazón la palabra de Dios. Dice así: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar. Esa palabra es importante. Diga por favor conmigo, germinar. Esa palabra no la perdamos de vista. Y producir, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces la Escritura nos da un símil, una expresión para que podamos entender, nos explica, bueno, ¿cómo es pues la palabra de Dios? ¿Y con qué la compara? Con la lluvia y con la nieve. Y dice que ¿de dónde viene el agua? Es una precipitación, entonces viene de arriba, cae sobre la tierra. ¿Y qué sucede con la tierra? La tierra que recibió agua, ¿qué sucede en ella? Empieza la vida a germinar. Mire qué expresión tan bonita, ¿no? Si usted ve la Biblia como algo que lo va a correr la teja, que lo va a volver loco, dígame, ¿usted se va a acercar con libertad? No. Pero si usted y yo comprendemos que las Escrituras, o más precisamente, la palabra de Dios produce vida, germina la vida cuando hay esa potencia de la vida. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ninguna palabra de Dios es vacía. Hay gente que dice muchas cosas, que habla muchas cosas, pero muchas de esas palabras son vacías de vida, están muertas, porque no contienen la misma potencia, la misma verdad de Dios. Pero dice que esa palabra, usted la habló, usted fue un instrumento del Señor para hablar. Y tal vez a usted le parece que la persona nunca jamás reaccionó. Pero dice la palabra de Dios algo perfecto. Y es que esas palabras que usted dijo, en la tierra en la que cayeron, producirá tarde o temprano vida. No vuelve vacía. No, a usted le parece que su hijo no le escucha. Usted no hace sino hablarle a sus hijos de Dios, orar por ellos, y usted los ve cada vez más rebeldes. Usted ora por su marido, ora por su esposa, ora por su pareja, y parece que más infiel es, parece que más energúmeno es, parece que las cosas son más difíciles, administra cada vez más mal el dinero, hace una cantidad de cosas que traen daño a la familia. Y usted no hace sino bendecirlo y hablarle palabra. Y es como cuando está el desierto y le echa agua. Usted no ve las matas de una vez, ¿cierto? Tiene que pasar un tiempo en el que la palabra no quedará vacía, tarde o temprano. Si usted le habla palabra de Dios a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, a sus vecinos, le aseguro que eso va a germinar y a producir vida. ¿Amén? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no vuelve vacía? ¿Amén? Y dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en que la envié. Cuando ustedes en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento sobre todo, encuentren la expresión palabras o la expresión verbo, esa palabra se tradujo al español precisamente de la raíz logos o rema. Vamos a hablar hoy de dos conceptos muy importantes. Vamos a estudiar lo que significa la diferencia entre logos y rema. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero la Biblia no fue escrita en español. ¿Sí sabían eso? La Biblia no fue escrita al español, pero al momento de traducirla, donde aparecía rema, pusieron palabras. Donde decía logos, pusieron palabra. Entonces para nosotros es palabra, pero para ellos tenía esa diferencia. Y vamos a ver que es mucho más que un simple asunto del idioma. Es cómo a nosotros nos afecta y nos bendice la palabra de Dios. Mateo 4:4. Es un versículo
donde aparecen 2 veces la expresión escritura o palabra. Y en este versículo de Mateo 4:4, en el idioma original en griego, dice así: Él respondió, o sea, Jesús, en el momento de la tentación, ¿no? Esa es una charla que Jesús está teniendo con el diablo, y el diablo lo está tentando, ¿se acuerdan? Y dice que Él le respondió y le dijo: escrito está. Cuando ahí dice escrito, la palabra original es logos. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, una cosa es lo que está escrito, logos, y otra cosa es lo que sale de la boca de Dios, la palabra. Entonces, vamos en esta mañana a diferenciar y a ver la relación también que hay entre logos y rema. En primer lugar, vamos a definir, cuando usted estudie la Biblia y encuentre la palabra logos, ¿qué significa? Lo que está escrito, es decir, la Biblia, la palabra escrita, la palabra inmutable de Dios, es una palabra constante, usted siempre la puede tener allí. Usted tiene al acceso la misma mente de Dios. La palabra de Dios refleja los pensamientos de Dios. Y hay personas, digamos, que también tienen una imaginación muy florida. Y dicen: a mí me parece que Dios es así. A mí me parece que buscar a Dios es de esta manera. Yo pienso, a mí me parece que de pronto es así. Pero algo que libra mucho el corazón de los engaños es uno conocer la palabra escrita. Pero también es importante estudiarla con acompañamiento. Es bueno que usted lea la Biblia. Es necesario que usted desarrolle un hábito constante, permanente, con la preciosa, con la poderosa palabra de Dios. Es muy fundamental. Pero también es importante que tú recibas, sobre todo si estás empezando, un asesoramiento de alguien que tenga tal vez un poco más de experiencia en el manejo de la palabra. Entonces, por eso es importante por lo menos recibir el discipulado. ¿Y qué es el discipulado, pastor? El discipulado es cuando una persona, un líder o una persona que tenga un grado de madurez en las Escrituras se sienta contigo, responde tus preguntas, te enseña la palabra. Y si tú tienes muchas inquietudes, es bueno que sean resueltas. Es necesario que sean resueltas. Por eso es bueno recibir enseñanza acompañada del logos, el logos que está escrito. Una vez un hombre, eunuco, estaba en su carruaje estaba leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro, a ese carruaje. Entonces Felipe fue, se acercó al carruaje y le dijo: ¿qué lees? Y el etíope, el eunuco, aquel hombre le dijo: pues estoy leyendo aquí una parte de Isaías y dice una cosa rarísima. Y le pregunta a Felipe: ¿y entiendes lo que lees? Y el hombre responde: bueno, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces yo te digo, no te quedes con todas esas preguntas. Busca acompañamiento, resuelve las inquietudes, porque además ha costado demasiado tener la palabra de Dios. Nosotros no nos imaginamos la cantidad de hombres y mujeres que han muerto para que la Biblia pueda llegar a nosotros. Hoy por hoy usted donde sea encuentra una Biblia, hasta en los moteles, hasta en los hoteles, en los aeropuertos. En muchos lugares usted encuentra Biblias y en su casa seguramente hay una. Pero para que esa Biblia pudiera estar allí accesible,
muchos misioneros tuvieron que morir. Muchas personas tuvieron que entregar su vida por la persecución. La Biblia es el libro más traducido, más impreso de la historia de la humanidad. Fue el primero que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. Pero también ha sido el libro más perseguido, el libro más debatido, el libro que más vidas ha transformado. Y ninguna biblioteca decente puede tener como ausente la Biblia. Pero saber eso, saber lo que ha costado, las vidas que ha costado, misioneros que llegan a países con una Biblia escondida, los encuentran, los ponen en la cárcel 10, 20, 30 años. Hay un video muy bonito en internet de unos niños por allá en China, donde hay una persecución muy fuerte hacia el cristianismo. Otros videos por allá donde niños en África, llega a la cajada el misionero, destapa como si fuera juguete nuevo, la abrazan y lloran de emoción porque por fin les llegó la Biblia de la que tanto les han hablado, que les revela quién es Jesús y que les muestra la vida de Dios. Y nosotros a veces decimos, no, es que yo no entiendo. La mejor excusa, ¿no? Digo la peor realmente. No, es que yo no la entiendo. Entonces, ¿como para qué la estudio si no la entiendo? Ya pues no la entendió. Pero la Biblia, la palabra logos, produce algo. Agárrate fuerte cuando te acerques a la Biblia, cuando te acerques a la palabra de Dios, porque mire, vamos a ver un versículo en la palabra que nos revela qué es lo que produce acercarse a la Biblia. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia, lo que está escrito. Mira lo que te va a pasar si estudias constantemente la Biblia. Esto te lo advierto, por eso te digo, agárrate fuerte. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y por si acaso los tuétanos. Y es tan poderosa que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú te acerques a la palabra de Dios, van a pasar cosas tremendas. Vas a sentir que alguien está a tu lado. Y uno dice, pero ¿quién me está? ¿Por qué saben esto de mí? Porque la palabra de Dios está viva. Tal vez es papel, tal vez son letras, una tinta sobre un papel, pero ¿sabes qué vas a descubrir? Que está viva. Que parece que se acomodara para responder a lo que tú precisamente necesitas. Tienes una situación que no te explicas y no encuentras ayuda y no sabes cómo olvidar algo, no sabes cómo superar un problema, no sabes cómo resolver un conflicto en tu casa, y de pronto tú hablas de la Biblia y parece que como que las letras están esperando para correr y acomodarse a lo que tú estás necesitando. ¿Sabe por qué usted tiene esa impresión? Cuando viene a la iglesia y usted siente que, ¿cómo supo el pastor? ¿Cómo supo el que estaba dirigiendo la alabanza? Cuando me visitó mi hermano, mi amigo, no sabía nada de mí, un desconocido, y empezó a hablarme de Dios y no me explico por qué, parece que me conoce. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, pero también dice que es eficaz. O sea, cumple un propósito, pero es cortante. ¿Ustedes han visto esas personas que juegan con machetes? Yo digo juegan, pero están ahí como pidiendo monedas en los semáforos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no más bien se disfraza y coge unas peloticas o tira algo o hace equilibrio? Pero ahí me aterra, y sobre todo y uno en moto ahí en la línea debajo del semáforo y comienza a arrastrar ese machete y le pega un machete con el otro y luego los coge y los tira para arriba, ¿sí? Y uno dice, este tipo en cualquier momento se va a cortar. Pero
Si una persona no es hábil con una espada de 2 filos, puede cortarse, puede cortar a otros, pero también puede cortarse. Ustedes se han visto que las espadas tienen como algo que protege la mano. Está el filo largo y tiene como un seguro, porque usar una espada es algo peligroso, pero dice que es cortante. Tú necesitas cortar con cosas en tu vida y no sabes cómo. La palabra de Dios te va a llevar a eso. El estudio constante de las Escrituras corta los vicios, corta con los malos hábitos, corta con odio que tienes hacia otras personas, corta con recuerdos, porque es cortante. Pero también dice, penetra muy profundo. A mí me encanta que dice que incluso parte, discierne, corta cosas incluso en el alma. Por eso cuando te acercas a las Escrituras, ves que eso empieza a suceder. Pero también la palabra logos, la palabra escrita, trae ríos de vida. Eso hace la palabra logos, eso hace la Escritura cuando te acercas a ella. Y dice un pasaje muy precioso en Juan capítulo 7, verso 38, que dice así: el que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, esa es la expresión lego y la expresión grafos. Dice, como cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay personas que todo el tiempo están hablando de muerte. Un familiar mío escuchaba tanto música de cantina y de ranchera y ponía siempre en su radio, en su emisora, en su celular, canciones de muerte. Voy a morir, voy a matar, voy a comer del muerto, si no me querés, te corto la cara, te saco los ojos. Y uno dice, esto parece metal. Parece metal, pero no eran las Hermanitas Calle. Y uno dice, uy, pero ¿a qué horas esa canción fue tan famosa en Colombia? Pero hay personas que cuando hablan, producen vida. Yo sé que cuando usted está en crisis, a usted se le ocurren al menos 2 o 3 personas a quien llamar. ¿Sí o no? Cuando uno está tan mal que ya no se puede guardar lo que tiene, y uno dice, yo tengo que hacer algo con esto, tengo que llamar a alguien. Dígame si no, a usted ya se le ocurrieron 2 o 3 personas, tal vez una nomás. ¿Sí o no? Cuando hay algo tan duro de decir que uno no sabe a quién. Pues generalmente una persona que cree, no cualquier cosa, que cree en Jesús y que cree en Jesús como dice la Escritura, o sea, ustedes y yo, ¿sabe qué desarrollamos en nuestro interior? Vida. Ese es usted. Usted empieza a hablar la palabra, usted empieza a creer la palabra y de su interior corren ríos de agua viva. Por eso yo te digo, mira, no creas cualquier cosa. El propósito de Dios no es que nosotros creamos todo lo que nos dicen, sino que creamos conforme a lo que está escrito. Usted quiere tener una fe sana, cuídese de internet. Usted encuentra de cualquier cosa en internet. Usted dice, y usted busca cualquier tema en cualquier cosa y aparecen 1000 interpretaciones diferentes. Por eso uno tiene que discernir, tiene que ejercitar el discernimiento. Pero yo te digo algo que es muy práctico: básate en lo que está escrito. Hay canciones cristianas, hay personas que enseñan de parte de Dios, pero que muchas veces no se basan en la palabra. Por eso, si usted quiere tener una fe sana, crea lo que está escrito. Y dice que fluirá de ti agua viva. Mire, yo les voy a escribir una experiencia que yo sé que muchos de ustedes la han tenido, pero pasa todo el tiempo. Y es que
A veces está uno hablando con alguien y uno no sabe qué decir. La otra vez una persona que me dijo, pastor, me quiero suicidar. Y uno, ¿y ahora yo qué le digo? Una persona que me dijo, pastor, he abortado 3 veces. Quiero ser mamá y no puedo. Y uno, ¿y ahora yo qué le digo? Familiares, personas que uno nunca esperó escuchar unas cosas durísimas. Pero usted empieza a abrir su boca y usted en su corazón dice, Señor, habla tú, enseña tú. ¿Y sabe qué sucede? Que usted empieza a hablar y usted parece que alguien perfecto y sabio le estuviera hablando. Y usted después dice, ¿yo por qué dije eso? Eso que dije fue tan brillante que hasta yo quedé aconsejado. Yo quedé como que, mire, yo en mi vida había pensado eso. Y empecé a, mira, lo que pasa es que tú tienes que no sé qué. Y empieza uno a hablar y hablar y hablar y hablar. Y uno siente como que alguien abrió una llave. Y ¡guau! Sale vida. ¿Sabe por qué la iglesia marca la diferencia en nuestra ciudad? Porque usted donde va, habla vida. Si usted habla la palabra de Dios, pero insisto, si usted la cree, fluye un río. Y usted nunca se le acaba esa agua. A usted nunca se le acaba. Usted tiene sus amigos que están muy mal. Tiene familiares que son terribles. Y usted siente en su interior cómo se va abriendo la llave. Y se abre y fluye. Miren qué palabra tan hermosa. Fluyen ríos de agua viva. Ese somos usted y yo cuando creemos, no cualquier cosa, sino cuando creemos como dice la Escritura. Pero también en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo escrito, en cuanto al Logos, dice la misma palabra de Dios que es necesario desearla con ansias. Desee la palabra de Dios con ansias. Anhele recibir palabra, anhele que Dios le hable, busque, corra y encuentre en las Escrituras la respuesta. Yo tenía tantas ganas de servirle a Dios, tenía tantas ganas que mi primera conversación con un pastor de esta iglesia fue, quiero dejar la universidad, quiero dejarlo todo porque yo quiero entregarle mi vida a Dios. Gracias a Dios mi pastor fue sabio y me dijo, no, espera, calma. Primero hay que recibir un proceso de formación o si no vas a hacer mucho daño. En vez de servir, vas a lastimar. Porque antes de servir es necesario equiparse, prepararse. Y empezó un proceso muy bonito de buscar al Señor. Pero pasó 1 año, 2 años. Y yo dije, Señor, te quiero servir, te quiero servir. No es que quería irme de la universidad. Es que para mí, estar estudiando en ese momento, yo decía, no, hay almas que se pierden, quiero ayudar, quiero servir. Y no podía contener ese fuego. Y yo dije, Dios, háblame. Y nos fuimos por allá a un campamento. Y se perdieron todas las Biblias, no encontraba. Y yo necesito que Dios me hable. Si me quedo, si me voy, ¿qué hago? ¿Qué camino cojo? Dirígeme. Y yo empecé en un momento de angustia en una vigilia. Todos orando y yo no podía, hasta que por allá encontré una Biblia sin tapa, sin nada, vuelta a nada. La abrí y ¡pah! Dios me habló y me dijo algo tremendo. Me dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y yo dije, doy por entendido que es tu deseo, que es tu llamado servirte. Y en ese momento dejé todo, dejé la universidad, dejé todo. Porque habían unas ansias, un anhelo por buscar al Señor. Pero a mí me pasa que yo quiero que termine ya, porque anhelo predicar, anhelo llevar la palabra, anhelo que Dios me hable, que Dios nos use, que Dios nos permita recibir vida, transformar todo con palabras poderosas. Porque sí, de eso sí es bueno que haya una ansiedad. Levantarse, háblame Dios, usted en vez de abrir Facebook, mataron a yo no sé quién, este va a ser el peor mes, este va a ser el peor año, el peor pico, la peor crisis, el peor impuesto. Pero si te acercas a las Escrituras, todo es posible
no temas, yo estoy contigo, no te dejaré. Y eso transforma. Por eso es importante, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, desearla con ansias. No, yo no sé, yo este domingo como que voy más bien a la ciclovía, Gerard. Voy a ir a hacer ejercicio, a mover el esqueleto. Voy a la piscina y ni sabe nadar. ¿Será que para la gloria de Dios lavo la ropa hoy, el domingo a las 10 de la mañana? ¿Me voy a trastear? ¿Qué día me trasteo? No sé, el jueves no, yo creo que el mejor. Dios, háblame, Señor. Gracias, Dios, me mostraste que el domingo a las 10 de la mañana, ese día, a esa hora tengo que hacer el trasteo. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y ahí la expresión palabra se tradujo de lógicos, que viene de logos. Y dice, ¿cómo? Como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cómo dice un bebé que quiere leche? Mamá, agradezco que me hayas dado la vida. Quiero transmitirte una necesidad, mamá. ¿Pudieras, por favor, hoy que es un día tan hermoso, tener la bondad, la delicadeza? Espero no lastimarte mucho cuando estés succionando ese precioso líquido vital. Si fueses tan amable, te abres la blusa y por favor me brindas un poquito. Me dice, ya pida leche, ¿qué es lo que quiere? ¿Podrías darme leche, mamá? ¿Así la pide un bebé? ¡Mamá, yo quiero leche, mamá, la necesito! Ya espere que estoy atendiendo al pastor. ¡No me importa el pastor, yo quiero leche! ¿Sí le ha pasado que el hijo viene y le arranca la blusa y le hace todo? ¿Por qué? Porque necesitas ya, aquí y ahora. Si tú anhelas así la palabra, si la buscas, si con un anhelo intenso, profundo, fuerte, ¿sabes qué dice la Biblia? Que vas a crecer. Vas a crecer. Pastor, yo siento que mi vida espiritual es como tan floja. Yo siento, pastor, que en todas las cosas estoy como estancado. ¿Qué será que no crezco, pastor? O a Dios mismo. Ay, Dios, yo siento que mi vida cristiana es muy mediocre, muy triste. ¿Por qué, Señor, todo me pasa a mí? Como palos remalas. Se apaga toda la luz y el foco. Y le pegan así a las piedritas en el piso. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué sientes ese vacío en esa relación sentimental que no te llena? Porque dejaste de crecer. Porque ya no anhelas como al principio la palabra. Si nos volvemos una iglesia de canciones, fracasamos. Si nos volvemos una iglesia de complacer lo que ustedes quieren oír, fracasamos. Si nos volvemos una iglesia de la palabra, no hay límite para nosotros. Porque vamos a crecer. Si tú anhelas la palabra, tu familia va a crecer. Vas a entender muchas cosas de cómo Dios quiere hacerlo. Pero lo último que vamos a mencionar sobre el Logos, antes de entrar a Rema, el Logos se hizo carne. Mire, esto que vamos a ver es un concepto escritural, teológico demasiado grande. Yo no espero que ustedes lo entiendan porque yo todavía no lo entiendo, pero sé que sucedió. Y el Logos, la palabra escrita, la palabra de Dios, la autoridad del Señor, ¿sabe qué hizo? Se hizo carne. ¿Se acuerda ese pasaje en Lucas donde dice que sobre la Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella concibió? Mire, en ese momento, todo lo que es Dios
todo lo que hay en Dios, toda la palabra de Dios con la que dijo hágase la luz, hágase el sol, las estrellas, divídanse las aguas y en los mares y la tierra y haya tierra seca y todo eso, se hizo una persona. Se hizo carne. El verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios tiene nombre propio. ¿Sabe cómo se llama? Jesús. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo, o sea, aquella palabra, o sea, logos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, si tú quieres conocer la palabra de Dios, tienes que conocer a Jesús. Y entre más conoces a Cristo, todo lo que hay en Dios, toda la plenitud de su palabra, el poder de su gloria, se va estableciendo en tu corazón. Y tienes una transformación inexplicable. Por eso, vamos a ver en último lugar entonces, ya no la palabra logos, sino la palabra rema. Esa expresión rema aparece aproximadamente 70 y algo, casi 80 veces en el Nuevo Testamento. Pero miren, esto es algo muy importante. La expresión rema es diferente de la palabra logos de la palabra rema. La palabra logos es igual para todos. La palabra logos permanece para siempre, para todos, y es vida y es importante. Pero la palabra rema significa lo que me ha sido dicho a mí. Ese versículo no fue escrito para todo el mundo. ¿Y sabe qué hace usted cuando tiene una palabra rema? Dios escribió la Biblia, dejó la Biblia para que yo leyera ese versículo. Y resulta que todos lo leen y para todos es una palabra, una frase más. Pero a mí me cambió la vida. A mí me habló Dios hoy personalmente. La palabra rema es cuando eso que está escrito en el papel queda escrito en el corazón. Nunca se te va a olvidar. El reloj te despierta para decirte que tienes que ir a trabajar y necesitas el reloj. Pip, 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 pip. Y uno se despierta pero está por fuera. Pero cuando hay el partido del mundial, la final del mundial, ¿sabe quién le recuerda? Su mismo corazón. Usted por allá, el partido, y usted ¿qué hace? ¡Va! Se levanta, porque ya es algo en su interior que le recuerda y que le dice. La palabra rema es la palabra de Dios que a mí se me ha dicho, que a mí me transforma. Porque Dios no es un Dios solo de todos. Dios es un Dios de cada uno. Dios es un Dios personal. Yo siempre lo ilustro con los árboles. ¿Cuántas hojas puede tener un árbol? Un árbol puede tener miles, millones de hojas, pero a todas les llega el nutriente. Todo lo que hay en el árbol que sale de la tierra, que absorbe los nutrientes, llega a todas las hojitas para darles vida. Por eso la iglesia no es un lugar donde Dios le habla al pastor y el pastor les enseña a los que no saben. No. ¿Sabe qué es la iglesia? Porque yo soy igual que ustedes, una hoja más en el árbol, dentro del ejemplo que acabo de dar.
sino que la iglesia es un lugar donde todos los hijos de Dios, a los que Dios le habla, se reúnen y alaban juntos, cantan, saltan felices, parecen canguros, todos unos lloran, otros se alegran. Pero la iglesia es el lugar donde todos aquellos a los que Dios les habla y les da vida, se reúnen, porque nuestro Dios es un Dios personal. ¿Usted le ha pasado que de pronto algunos han visto que en familias tienen varios hijos? 17 hijos para la gloria del Señor. Ninguna dijo amén, ¿no? Eso es una buena señal. Dice, no. ¿Con qué palabra se dice no, pastor, en hebreo? Es lo. Lo. De decir no es lo. Entonces, lo. ¿Sí? Mi amor, 17 hijos. Lo. ¿Sí? Pero, así como algunos papás parece que aman más a unos que a otros, y no vamos a profundizar porque ojalá usted sea el preferido de la casa, de los que agacharon la cabeza de pronto no lo son, ¿sí? Pero con Dios pasa algo precioso, que sientes que nadie más importa, sino tú. Si usted no ha tenido esta experiencia, yo le digo, pídale a Dios que le hable porque usted la va a tener. Y usted siente que nada ni nadie más le importa a Dios, sino solo usted y yo. Solo Dios y yo. El mundo se puede venir abajo, pero yo siento que mi papá me ama. Me siento tan amado por Dios que yo siento como que el Señor dice, no, espere, cállese todos los ángeles, cállese, allá Gabriel, cállese, todos se me callan en el cielo y todos. Es que Andrés va a empezar a orar. Entonces yo empiezo con esa voz armoniosa, melodiosa, Padre mío, ¿sí? A cantarle al Señor, y Dios, ese es mi hijo, yo lo amo, él me ama, somos uno. Yo me siento así. Si usted tiene un Van Gogh, allí un super cuadro, y llega su hijo, ni sabe escribir su nombre, tiene deísmo, escribe en vez de papá, babá, ¿sí? O con cuila, mala ortografía, hizo el sol violeta, ¿sí? El pasto ya no es verde, por allá hay rayas en cualquier lado. Pero usted alcanza a leer que dice, papito te amo, y es el primer día del Padre que usted vive. ¿A usted lo conmueve ese Van Gogh? ¿A usted lo conmueve que su hijo le haya escrito esa palabra? Pues de la misma manera, si tú desarrollas una relación íntima, personal con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Tu fe crece, porque sientes que Dios te responde hoy, aquí y ahora. Eso es el rema. Eso es el rema. Es la palabra de Dios hoy, aquí, ahora, ya. Para mí, la respuesta, lo que yo necesitaba escuchar, se volvió eso que estaba escrito en algo que me infundió tal revelación que sé, que entiendo. Me doy cuenta de que me di cuenta. Pero la palabra rema siempre es coherente con el logos, siempre está de acuerdo con la palabra. No es que hoy siento un rema que ya la Trinidad ya no son 3 sino 5, ¿sí? No, es que Dios me muestra, Dios me habla que ya los ángeles no existen. Por allá un papa dijo que el infierno no existía. No, a mí me parece que el infierno ya no existe. No, siempre la palabra rema es conforme a la palabra logos. Y la palabra rema es la palabra viva de Jesús. Dijo el Señor en Juan 6:63: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tú no estás recibiendo un adoctrinamiento cualquiera para dizque ser mejor persona. Tú estás recibiendo vida. Palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es la verdadera vida. Es la vida que Dios planeó, una vida espiritual, una vida
sobrenatural. Rema es el Espíritu Santo enseñándote. Yo me voy a entrar en este libro, pero te pido que traigas esa vida a mí. ¿Sabe que es muy práctico? Antes de leer, ore. Antes de leer, usted le dice: Señor, háblame. ¿Qué quieres hablarme? Muéstrame. ¿Qué quieres mostrarme? Y entonces el Espíritu Santo es como que se pone aquí a enseñarte y tienes una revelación. Primera de Corintios 2, del 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo enseña? Dígame, ¿quién es mejor maestro que el Espíritu Santo? No existe tal cosa. Por eso pídale: Espíritu Santo, enséñame. Cuando usted esté entrando al hotel, cuando usted venga aquí, cuando empiece la alabanza: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, háblame. Tú eres el maestro perfecto. Tú eres el que yo necesito para entender de qué se trata pues la vida. Y Dios responde, porque todo el que pide, recibe. Rema es una palabra que reciben los vivos. Solo los vivos reciben la palabra rema. Dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hay mucha gente que no quiere escuchar lo que se habla en la iglesia. Hay mucha gente que no resiste, que no ama la palabra de Dios, que no ama la enseñanza. Pero eso sucede porque están muertos en vida. La palabra de Dios enseña que ¿quién es el que realmente está vivo? El que nació de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Entonces, la palabra dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Quiénes aquí están vivos? ¿Quiénes aquí dicen: sí, yo escucho la palabra de Dios? Háblame lo que tienes que decirme. Quita este corazón duro, pero háblame. Una vez se me ocurrió hacer esta oración: Dios, haz lo que tengas que hacer. Y me ha funcionado, porque Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer. Pero es bueno cuando Dios obra en nosotros. Pero rema solamente la hablan los enviados. Los enviados hablan palabras rema. Dice Juan 8:47. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. La palabra me llega y yo hablo esa palabra rema. ¿Sabe por qué usted y yo hablamos diferente? ¿Sabe por qué usted y yo marcamos la diferencia en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Sabe por qué usted y yo somos las personas en las que otros piensan a llamar cuando hay crisis? Porque usted escuchó la palabra de Dios, luego usted lo que tiene para hablar es palabra de Dios. Porque hemos sido enviados a hablar la palabra. Jesús les dijo, Mateo 16:15. Para los que no saben, nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana La Gran Comisión. Y el título de nuestra iglesia, el nombre, se lo da este mandato de Jesús. Dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Usted viene a recibir palabra para llevar palabra. Yo estoy seguro de que Popayán va a ser transformada, va a ser impactada. Yo estoy seguro de que nuestra iglesia, que cada uno de ustedes que somos la iglesia, Dios nos va a poner para hacer respuesta, para hacer bendición, para dar vida, para que fluya la palabra de Dios y dar buenas noticias de salvación. ¿Cuántos hacen parte de la Gran Comisión? ¿Cuántos llevan vida con palabra de Dios a sus casas?
El que es enviado lleva la palabra. Habla con Jesús y hablarás de Jesús.